Bueno, pues ya habíamos justamente platicado, dado un avance, Cuau, sobre el libro de Francisco Pineda Gómez, autor de La Guerra Zapatista 1916-1919. Y tú decías una frase, ¿no? Que Sí, claro. se le atribuye justamente a Emiliano Zapata. Yo me acordaba de otra y que dicen mucho en las marchas actuales, ¿no? Que como que ya con diferentes contextos políticos, ¿no? Pero se habla de mucho, y yo me acuerdo mucho de esta frase al cubrir este tipo de marchas, que dicen, más vale morir de pie que vivir arrodillado. Así es, ¿no? Es otra frase del Pero buen qué Emiliano interesante, Zapata. tienen como mucha profundidad. Sí, o sea, no, además son frases que luego otros personajes de la historia, del mundo, como que la tomaron. Por ahí la de la tierra es de quien la trabaja, si no me equivoco, estuvo también el Che Guevara, o por ahí la quisieron utilizar también. Pero bueno, la autoría... Hay quien se las quiere como Sí, que... claro, la autoría es del buen Emiliano Zapata, porque además en este libro, a tal amigos que nos ven y nos escuchan, es de 1916 a 1919, es la etapa final del movimiento zapatista, y lo interesante de este trabajo, que ya nos lo detallará Francisco Pineda, que está aquí con nosotros, es estos documentos que están en torno a Zapata, de toda la gente que trabajaba alrededor de Zapata, gente intelectual, científicos, o sea, gente de buen nivel, que estaban pero al pendiente de lo que sucedía en toda la República y en específico con el movimiento. Pero ¿quién mejor que Francisco Pineda, que nos acompaña, para que nos platique este trabajo de investigación muy exhaustivo? Porque documentos hay toneladas, hay cualquier cantidad de documentos relacionados con Emiliano Zapata. Muy bien. Francisco, esta es tu casa. Buenos Sí, días. muchas gracias por la Bienvenido, invitación. muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Sí, yo creo que el hecho historiográfico más importante es el haber recuperado la palabra de los zapatistas. O sea, ahora podemos escuchar la voz de los zapatistas en grabaciones que se hicieron en los años 70 y podemos consultar más de 30,000 documentos que existen en los archivos archivos propios del zapatismo. Entonces, el trabajo es enorme. Yo me llevé 30 años, salieron 4 libros, este es el cuarto de la serie, y con esto concluyo la etapa de estudio que me propuse en 1988. Francisco, ¿qué te motivó a escribir? ¿Por qué escribir de Emiliano Zapata? Sabemos que es una figura presente de la revolución, pero ¿por qué hablar de Emiliano Zapata? ¿Por qué no referirse a lo mejor en otros libros, quizá haya oportunidad o ya lo hayas hecho, de algunos otros personajes centrales también de esa época? Bueno, mi trabajo de investigación no es sobre Emiliano Zapata, es sobre la guerra zapatista. Incluso he tomado distancia, o sea, digo yo, Zapata es un imán, te atrapa, te jala. Y yo he tomado distancia para poder ver lo que otros compañeros de Zapata estaban haciendo. Y eso ha sido muy productivo. Entonces, lo que me ha traído a mí de este estudio de la guerra zapatista es de esa experiencia histórica de los pueblos de insurrectos, de su ejército libertador y del propio Emiliano Zapata. Lo que me ha traído es que es una experiencia social desconocida. En realidad es desconocido lo que pasó, lo que sucedió, la esperanza enorme que tuvo tanta gente y el dolor por la campaña de, siempre le decían los enemigos, guerra de exterminio, y que desembocó en un genocidio. Además, aquí explicas, Francisco, cómo este movimiento nunca cayó, siempre estuvo presente, independientemente de los presidentes que pasaron por esa época. Sí. Y además hablas del número de integrantes, hablas de la gente que estaba alrededor de Zapata, y algo muy importante, hablas de los lugares donde estaba esta gente y del dominio que tenía este movimiento zapatista. Sí, ese fue precisamente para comprender el proceso histórico del zapatismo. Era necesario mapear, por ejemplo, las zonas donde había operaciones zapatistas. Utilicé fuentes zapatistas, pero también fuentes hemerográficas, el archivo histórico de la Sedena, el archivo histórico del Departamento de Estado, porque el gobierno de Estados Unidos durante toda la revolución tenía rodeado México con la flota del Atlántico y la flota del Pacífico y el ejército de tierra en la frontera del norte. Y cada uno hacía informes semanales que quedaron, estos informes semanales de la situación militar de México quedaron en el archivo del Departamento de Estado.
Entonces, sí, es necesario también hacer un trabajo de cuantificación, de mapeo, un trabajo cartográfico, para entender. Yo digo, si los generales necesitan mapas para desarrollar sus campañas, pues los historiadores necesitamos mapas para entender cómo fue el proceso. Hay un libro de Mariano Azuela, ¿no? Los de abajo, y que habla de él también cómo pudo integrar la brigada villista durante la guerra de esta época, ¿no? De la revolución. ¿Cómo influye también en algún momento lo que narra en Los de abajo Mariano Azuela con lo que vivía Villa, con lo que vivía Zapata de manera alterna? ¿Qué tanta coincidencia tenían estos grupos y cómo llegaron a unirse, Francisco? Sí, desafortunadamente no se dio la unidad. La expresión más alta de este encuentro, de esta convergencia, fue el encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco y el gran desfile militar que fue en diciembre de 1914 aquí en la Ciudad de México. Como tal, nunca lucharon juntos. Pero, ¿no? Exacto, nunca lucharon juntos. Inmediatamente después, Zapata se fue a Puebla, a tomar la ciudad de Puebla, la tomó, era la segunda ciudad más importante. Pancho Villa se fue a Guadalajara, ocupó Guadalajara. Más tarde, Felipe Ángeles tomó Monterrey. O sea, las principales ciudades fueron ocupadas por estas dos fuerzas, pero actuando de manera separada. No se dio la unidad. En el bando contrario, en el bando contrario pasó fue distinto. La convergencia del gobierno de Estados Unidos, militar, ¿no? Convergencia militar, y el gobierno de Carranza se dio, y gracias a eso se produjo la derrota de la División del Norte y finalmente la invasión al estado de Morelos, al son zapatista, etcétera. O sea, esa enorme fuerza de la contrarrevolución que se expresa materialmente en la invasión del ejército de Estados Unidos en Chihuahua, 1916, hasta febrero del 17. Y eso le permitió a Carranza traer las tropas del norte para invadir el territorio zapatista. Aquí leemos algunas cartas de cómo le piden parque a don Emiliano Zapata, cómo le dicen, oiga, nos hace falta. ¿Qué otras cosas curiosas encontraste en estos documentos que giran en torno a Emiliano Zapata, Francisco? Sí, por ejemplo, uno de el corridista del Ejército del Libertador, don Marciano Silva, le escribe una solicitud parecida, pero en verso. Ajá. Entonces le dije, termina diciéndole, yo no he empuñado las armas, pero con la canción, con las letras, aunque sea un tostón de él, ¿no? Entonces sí, don Marciano Silva sí. Tiene una carta interesante, bonita. Hay muchos documentos interesantes sobre esto. Sí, me imagino. ¿Dónde se puede encontrar el libro ya? En las librerías está circulando. ¿Ya lo presentaste? Sí, lo presentamos. Es una coedición de Ediciones Era y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo trabajo. Ah, muy bien. ¿Redes sociales tienes para que la gente te busque? ¿Las manejas? No. O sea, no, nada de eso. No tengo ni teléfono celular. Bueno, pues muy respetable, y hay gente que claro, de plano con la tecnología, ¿no? Pero bueno, cualquiera que quiera, pretenda buscar más y encontrar La Guerra Zapatista de Francisco Pineda Gómez, pues lo puede ubicar, lo googlea y seguramente lo encuentra. En Amazon se distribuye también por Ediciones Era. Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar a ustedes, aquí, un gusto. Felicidades. Igualmente. Por este trabajo. Hay postre, sí, ¿no? Sí, tiene que haber postre. Invito a la gente, hoy nada más, hoy, y ya empezó. En 2 minutos está por empezar. Que se vaya al Extemplo y Convento de Santa Teresa, o lo que es lo mismo ahora el nombre que le pusieron, Exteresa Arte Cultura Actual. Exteresa Arte Actual. ¿Qué va a haber? Un maratón de música, se va a poner buenísimo. ¿Por qué? Puro rock. No, de todo, no, es que es en ¿Sí? serio, va a haber de todo, género. de todos los géneros. Desde la electrónica que les gusta a los chavos, hasta música de cámara. Yo lo decía de broma. No, de veras, va a estar genial, por eso la invitación, no se lo tiene que perder. Además, autores, intérpretes de primer nivel. Chéquelo en internet, no se va a arrepentir. Primo, de verdad, ahí está ubicado este sitio. Además, el lugar ya por entrar es de cultura por todos lados. No se la pierda, un maratón de música. Sensacional. Yo lo decía de broma, pero el rock es cultura serio, también, hay de ¿no? todo, de veras, desde electrónica, así lo menciona, desde electrónica hasta música de cámara. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? Exactamente, se llama Exteresa Arte Actual. O lo que es lo mismo, el Extemplo y Convento de Santa Teresa. Muy bien. Ahí lo va a encontrar. ¿Redes sociales, Juan? Rapidísimo, @Seu Miranda, completamente a sus órdenes, ahí están.
para lo que guste y mande, y leas este libro, por favor, porque tiene unas cartas que de veras te motivan a conocer más de la historia de este personaje, Emiliano Zapata. Gracias, Cuau. No, gracias a ti. Francisco, gracias Muchas otra vez. gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información.